Bueno, muchachos, continuamos entonces, aunque hoy tenemos bastante tiempo, pero vamos a avanzar porque ya perdimos algo de tiempo al principio. Vean lo siguiente. Aquí tenemos el protocolo TCP/IP con sus 4 capas o niveles. Y cada uno de los protocolos o componentes que pueden utilizarse en cada una de ellas. Esto es como un resumen, un esquema de lo que ya hemos explicado hace un momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de correo electrónico, ¿cómo se llamaba el protocolo correspondiente? Vamos a preguntar nada más que dos para ver. El protocolo para lo que es correo electrónico, ¿cuál era? SMTP. Ajá. SMTP. ¿Y el de servidor de nombres? El, el boot. DNS. DNS. Sí. El book no se usa mucho, se usa más el DNS. Entonces vamos a omitir ese book. Simplemente lo coloqué porque estaba como parte de la información del contenido que me suministraron. Entonces, Eso es lo que he recogido de acuerdo a como usted nos ha enseñado, profesor. Perdón, que estuve explicando. sí, sí, sí. Por eso estoy diciendo que de todas maneras donde está el book dice DNS. Son dos protocolos similares. Pero el DNS es mucho más utilizado que el book. Ya, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. De aquí simplemente eso. Vean que cada capa o cada nivel tiene sus propios protocolos de trabajo. Aquí está el TCP, aquí está el UDP, aquí tenemos el IP y aquí tenemos los que son de nivel de red, es decir, los que manejan la parte de los bits de datos. Aquí está resumido lo que ya hablamos. Fíjense que tenemos la definición de los 4 protocolos, de las 4 capas, perdón. Una pregunta. ¿Qué creen que significa esa línea roja punteada que se colocó allí en el medio? ¿En qué se diferencia o qué características tiene que pueda unir los dos de arriba entre sí y los dos de abajo entre sí? ¿Por eso representa el nivel? No, realmente no es el nivel. Realmente aquí lo que se quiere indicar con esa línea es que los dos primeros están más orientados hacia el usuario y los dos de abajo están más orientados hacia la máquina. Bien, es decir, Profesor, ¿y los dos últimos que dijo? Los dos últimos, bueno, está los dos más primeros están orientado orientados al usuario, ¿y los otros? hacia la máquina. Ya, gracias. Inclusive, al igual que como pasa en el modelo OSI, podríamos decir también que mientras más vayamos bajando en esta escala, quedamos más cerca de la máquina y más lejos del usuario. El último de abajo tiene que ver más con la parte de la máquina y el primero de arriba más con la parte del usuario. Aquí se gestionan datos, se gestiona información y aquí se gestionan bits. En todo caso, todo esto que estamos hablando pertenece a la parte de redes. Vamos a revisar entonces. Recordando un poco que habíamos planteado al principio el modelo OSI. La capa de acceso a red del modelo TCP/IP es equivalente a las capas 1 y 2 del modelo OSI, siendo su función, aquí dice capa de acceso a red. Acceso. Hay unos modelos que la llaman de enlace, pero yo prefiero dejar el término acceso a red. A red. Ah, siendo su función permitir que los paquetes de información se envíen, entren y viajen a través de la red hasta su destino.
Este protocolo va a depender de la red a la cual estemos refiriéndonos. Es decir, va a variar de un tipo de red a otra. El número 2, que este es el que llamamos nosotros de Internet. ¿Verdad? Acepta y transfiere paquetes a través de la red. Esta capa incluye el protocolo IP, el protocolo ARP que se encarga de la resolución de direcciones, el protocolo de mensaje de control de Internet que es el ICMP que habíamos nombrado y es equivalente a la capa 3 del OSI. Este equivale a la capa 1 y a la capa 2. Este equivale a la capa 3. La capa de transporte en este modelo se corresponde con las capas correspondientes del modelo OSI y se encarga de gestionar el envío de información entre los dos equipos, origen y destino, que se están comunicando de un extremo al otro de la línea de comunicación, con la posibilidad de detectar y reparar errores en el proceso. La capa de aplicación se corresponde con la capa 7 del modelo OSI. 7, 5, 6, 7. Aquí es 4. Aquí es 5, 6, 7. Con las tres capas finales del modelo OSI. Es la capa más alta de este modelo, en la cual se incluyen las aplicaciones y los procesos con los que se produce el intercambio de datos en la capa anterior. Es decir, esta es la capa que sirve de interfaz para el usuario. Esta es la capa que sirve de interfaz para la máquina. Y estas dos que están aquí en el medio se encargan de enviar la información y recibirla, y esta se encarga de organizar. Esto para resumirlo en pocas palabras. ¿Cuáles son entonces los beneficios de usar el modelo TCP/IP? En primer lugar, posee un asistente para el diseño de protocolos, por lo que este opera en una capa específica y contiene información definida que se va a poner en práctica y una interfaz establecida según las capas que tenga por encima y por debajo. Es decir, él automatiza bastante el proceso de transferencia de la información. En segundo lugar, fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto usando este protocolo. En tercer lugar, evita que los cambios de las tecnologías o las capacidades de una capa afecten a las otras. Es decir, normaliza. Y en cuarto lugar, proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red. En definitiva, podríamos decir que el uso de un modelo de capas TCP/IP, ayuda en lo que es el diseño de redes complejas, multiuso y de diversos fabricantes, permitiéndonos lo que es la compatibilidad entre sus componentes. ¿Entienden esos 4 beneficios? Ahí está Herbie hablando. Pic, pic, pic.
Ese es afirmativo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver en este momento a resumir algunas conclusiones respecto a el modelo TCP/IP junto con la comparación con las capas equivalentes que se las dije ahorita pero no se las mostré del modelo OSI. En primer lugar, vean que el modelo OSI es un modelo ideal, es decir, permite, este es OSI, vamos a colocarle aquí que este es OSI, ya va, para que no vayan a confundir, este se refiere a OSI. El modelo OSI es un modelo ideal, ya que permite que diferentes sistemas trabajen juntos y procura guiarse más por la parte teórica, siendo compatible con la mayoría de los sistemas operativos. Mientras que el modelo TCP/IP no es tan teórico, no es tan ideal. Él busca más la parte práctica de lograr el funcionamiento, la conexión, la transferencia de los datos. El modelo TCP/IP presenta 4 capas, que serían las que tienen allí en pantalla: acceso a red, internet, transporte y aplicación. Estas 4 capas tienen su equivalente en el modelo OSI. Vean que la capa 1 o de acceso a la red se corresponde con las capas 1 y 2 del modelo OSI, es decir, con la capa física y la de enlace de datos. La capa 2 del modelo TCP/IP, es decir, la de internet, se corresponde con la capa 3 del modelo OSI, que se llama capa de red. Como pasa, ustedes se recuerdan que hemos hablado en otros cursos que cuando estamos en los diferentes modelos de desarrollo, que en todos los modelos construcción tiene el mismo nombre. En este caso, transporte repite el nombre en ambos modelos, lo que cambia es la numeración solamente. La tercera capa del modelo TCP/IP, que es la de transporte, es equivalente a la cuarta capa del mismo modelo, que también se denomina transporte. La última capa del modelo TCP/IP, que es la número 4 o de aplicación, es equivalente a las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI. Es muy importante conocer acerca de este modelo TCP/IP, ya que en la actualidad aún es usado para las comunicaciones en redes en la mayoría de los equipos y dispositivos. Y como todo protocolo, él describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que el equipo pueda comunicarse dentro de la red. Además de esto, TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos y enrutados, así como la manera en la que deberían ser recibidos en su destino. Profesor, de esas dos comparaciones, ¿cuál es el paralelo clave dentro de de esas dos capas? ¿Cómo Pero de sería? esos dos, Ya, ya. o sea, quiero darle la idea, o sea, ¿A qué se refiere con paralelo? Es entre la esas dos pregunta mía. comparaciones, ¿Ah? entre esas dos comparaciones, ¿cuál es el paralelo clave entre ellos? O sea, cuál es donde se produce mejor la comunicación? Sigo sin entender lo que quiere decir con la palabra paralelo. O Repita. sea, Dime. bueno, digamos, entre las comparaciones entre ambos, ¿no? Mm, ¿Cuál ¿Cuál modelo es es? mejor o qué es lo que quiere decir usted? Claro, bueno, quizás usted está conjugando mejor los términos, ¿no? Ajá, bueno, si estamos hablando de modelos, vean,
El modelo OSI es superior al TCP/IP en cuanto a funcionamiento, pero Claro, eso ya está bien visto ya. como dijimos al principio, no es tan popular todavía. ¿Por qué es mejor? Porque ellos están separando los elementos de una mejor forma, lo cual permite que su funcionamiento sea optimizado. Vean que lo que se hace en estas dos capas lo hace esta capa sola. Imagínense, por ejemplo, en una empresa. Imagínense que tuvieran en una oficina una persona encargada de hacer dos trabajos diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, ser vigilante y ser profesor al mismo tiempo. Esa persona difícilmente podría cumplir eficientemente ambos trabajos que son diferentes. ¿Por qué? Porque o descuida la puerta como vigilante o descuida la clase como profesor, porque no puede estar, digamos que, de manera correcta en ambos sitios a la vez. En este caso lo que se trató fue eso, que para mejorar el rendimiento, para que la red funcionara mejor, separar esos dos elementos que estaban en una sola capa, separarlo en dos. Igual que como lo que pasa en la última capa, que se separó en tres. Entonces, repito, el modelo que nosotros vamos a trabajar, a estudiar aquí en el curso, básicamente va a ser casi todo en base al TCP/IP. ¿Por qué? Simplemente porque es el que en realidad se está usando actualmente. Así sea mejor, sea peor, pero es el que está en uso en verdad. Entonces ese es el que tenemos que estudiar de momento. De la parte del modelo OSI simplemente vamos a hacer una revisión de teoría en la próxima clase y luego prácticamente todo lo que viene de allí en adelante va a ser puro modelo TCP/IP. Repito, por cuestiones de que a ustedes no les sirve de mucho el estudiar un modelo que cuando vayan a salir a utilizar, a trabajar en la calle, nadie lo tenga. Entonces, por el momento, nos vamos a enfocar en ese modelo, en el TCP/IP. Pero deben saber que existe otro modelo llamado OSI que es mejor y que existen además de esos varios modelos más, pero que son de menor importancia. Bueno, con este punto terminamos con lo que es nuestro resumen del modelo TCP/IP. Igualmente vamos a seguir viendo más detalles, pero como parte de explicación de otros contenidos. Vamos en este momento a hablar entonces un poco acerca de